Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy vamos a tratar un tema de economía y para ello tengo a 4 reputados economistas dominicanos. La licenciada Ana Carolina Franco, el licenciado Carlos Cuellos, el licenciado Dari Javier Cuevas y el licenciado Antonio Siriaco. Y vamos a hablar de la economía dominicana, si es realmente cierto que esta economía se encuentra en un proceso firme de recuperación o si esa recuperación es solo una percepción ficticia. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente estamos en un proceso firme de recuperación económica? Mira, el tema de la firmeza lo va a decir el tiempo, pero definitivamente en términos de lo que ocurrió en 2020, hay una recuperación y República Dominicana es uno de esos 88 países que en el contexto global ha logrado repuntar, apoyado fundamentalmente en sectores como el turismo, que tiene un 39.3% de la explicación de ese porcentaje, ese 6.1% que ha expandido la economía dominicana en el primer trimestre del año 2022. El tema de la firmeza que tú señalabas al inicio, pues nos remite a repasar qué está pasando en el contexto global. Primero con una crisis geopolítica importante por la invasión a Ucrania por parte de Rusia y el incremento que ha habido en materias primas como el petróleo y sus derivados que inciden directamente sobre los precios a nivel local y a nivel internacional. También las disrupciones logísticas que hemos venido viendo desde 2020. Y obviamente ese miedo que existe hoy día por parte de los estudiosos de la economía norteamericana, que es además nuestro primer socio comercial, respecto a su recuperación económica. Ya hay personas hablando de la estanflación que se ve en el mediano y corto plazo como una posibilidad cierta en esa economía. O sea que la firmeza va a venir dada por ese contexto internacional y por nuestra habilidad de dinamizar a nivel interno la economía. ¿Comparten ustedes ese punto de vista? Plenamente. Yo entiendo que la recuperación, como dice, se está produciendo. Es un proceso, lógicamente. La economía en sí es un proceso, ¿no? Pero fíjate que en el contexto de la economía de la región, según la CEPAL, nosotros fuimos una de las economías que más creció. Panamá creció unos puntitos más que República Dominicana, pero Panamá tuvo una caída en el año 2020 de casi un 18%. O sea que no logró ni siquiera rebotar, ni siquiera sobrepasar lo que se hundió. En el caso nuestro, es cierto que tuvimos una caída, una recesión de 6.7, pero en el 2021 la recuperación fue tal que crecimos casi al doble, o sea, un 12 puntos y tantos, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que este proceso de recuperación es muy vulnerable. Y es vulnerable porque el contexto internacional está afectando a todas las economías, con la guerra, Rusia-Ucrania, la salsa de los commodities en general, todos, sobre todo con los combustibles, ¿no? Y la salsa de la tasa de interés ahora que también de alguna manera van a incidir sobre el acceso al financiamiento o el costo del financiamiento privado, que es la fuente que nosotros en los últimos tiempos hemos estado utilizando para financiar no inversiones, para financiar gastos corrientes, sobre todo porque todo el mundo sabe que en el presupuesto apenas representa un 13% lo que se destina a gastos de capital. Tú recuerdas que Balaguer llegó a asignar hasta casi la mitad del presupuesto, ¿no? Bueno, Balaguer tenía como método subestimar los ingresos en el presupuesto y así los excedentes podía usarlo a discreción. Para inversión, para inversión. Pero para inversión pública, ¿no? Exactamente. O sea, no digo que se vuelva aquello escenario, pero por lo menos que se le dé una mayor ponderación, porque el gasto de capital es el más sacrificado cuando se habla de restricción, porque es muy fácil tú posponer una obra o aplazarla o detenerla, pero el gasto corriente es expresión permanente de ese Pero bolso. Incluso los proyectos de inversión que tienen en relación con la inversión de capital han sido restringidos, el gobierno no ha invertido ni siquiera en inversión lo que dice el presupuesto. Y el presupuesto es una ley y la violación de esa ley conlleva sanción, ¿no? Sí. Mire, don Miguel y los demás colegas. A los dos lo extraditan.
Siempre lo recuerdo por eso. Mire, realmente siempre de manera jocosa se dice que en tiempos de crisis a los economistas, al preocuparse por esta situación, hasta lo califican de crisólogos, ¿verdad? Analista de crisis. Pero la gran verdad es que toda crisis, cuando se presenta, hay una recuperación natural porque la gente tiene que salir a trabajar, y eso lo pudimos observar en la República Dominicana. La gente no se podía mantener un distanciamiento más allá de lo que hubo que hacer, que incluso la gente salió porque este mercado con tanta informalidad, la gente tenía que salir a alguna actividad. Y los sectores se van recuperando de manera gradual. Todavía hay sectores rezagados, hay empleos que se han perdido, que no se han recuperado, hay empresas que quebraron, que no se han recuperado. Entonces ese proceso de gradualidad y la recuperación de la economía se veía venir, o se va a venir en todas partes del mundo, incluso en la economía global. Ahora bien, en el caso dominicano, ¿qué es lo que estamos observando? Lo siguiente, si uno se remonta a los últimos 40 años del comportamiento de la economía dominicana, encuentra una variable importante. La economía gira alrededor de un patrón de comportamiento alrededor de un 5.1%. Y ese precisamente es el patrón que va girando la economía dominicana en estos momentos. Usted agarra... ¿Y qué sectores representan ese 5%? Déjeme terminar. Entonces, mire, ese crecimiento arrojado en el 2021, que luego se admite de alrededor de 4.7, y lo que está ocurriendo en este momento es precisamente ajustándose a ese patrón. ¿A cuál? A sectores tradicionales. ¿Dónde se concentra el crecimiento de la economía dominicana? En cuatro provincias: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal. En eso se concentra alrededor del 70% de la riqueza dominicana. Entonces, cuando hablamos de la recuperación y lo vemos desglosada de manera sectorial, también hay que buscar también esa concentración, esa limitación que hay. ¿Cuál? Agropecuario, construcción, turismo, zona franca, etcétera. Entonces, cuando tú tomas esos sectores, hay un elemento que sale a relucir. ¿Cuáles fueron los sectores más golpeados en medio de la crisis y cuáles fueron los sectores menos golpeados en medio de la crisis? Los menos golpeados: agropecuario, sector financiero, farmacéutica y construcción. De manera que cuando tú vas a analizar la recuperación de la economía, tú no puedes meter el agropecuario, la construcción, el sector financiero, la farmacéutica y el comercio como parte de la recuperación, sino los sectores que fueron laceralmente golpeados. Ahí es que tú tienes que ver hasta dónde, por ejemplo, el turismo, hasta dónde el turismo se recupera de una manera sostenida. Y ahora, si hay un sector de la economía que refleja un crecimiento con relación a lo que se perdió en ese sector, es precisamente el turismo. Sí, pero hay un elemento importante que hay que observar. Cuando tú observas la recuperación del turismo, no puedes perder de vista lo que fue la postergación, por ejemplo, de los vuelos, de las reservaciones de los hoteles. Eso no se pierde. Y entonces lo que se está es recuperando, no son nuevas visitas a la República Dominicana, no son nuevos vuelos, es aquellos que estaban ya pautados, que estaban reservados y obviamente plausible por demás. Entonces, ya cuando tú tienes la recuperación del sector, excluyendo eso, entonces hay una firmeza. Mira que eso, ¿y cuál es tu como conclusión, dice entonces? la colega Franco, ya cuando el propio proceso que te va definiendo es esa recuperación, la firmeza de esa recuperación. ¿Qué opina usted? Yo pienso lo siguiente: yo creo que cuando se habla de recuperación, hay que siempre plantear un elemento de una meta convergente, que es el producto potencial. Y eso es muy importante, o sea, no podemos desconectar de esa variable que es el producto potencial. Es el producto que tradicionalmente, con los factores, es decir, trabajo, el capital, plenamente ocupado,
tú produces determinado nivel de producción, de volumen de producción. Entonces, tradicionalmente, aquí en los últimos años, el PIB potencial 5.1, 5.3, y hay un proceso de convergencia hacia ese nivel de crecimiento. Y obviamente que la economía dominicana va en ese trayecto, que no ha llegado, obviamente que no puede llegar, quizás por las circunstancias y los factores externos. Pero la que más avanzada. Pero cuando tú comparas a nivel internacional, tú dices, bueno, en el año, quitándole el efecto del año 2020, porque es un año que no se puede tomar en consideración, sino un año normal, la recuperación y el crecimiento fue de 4.7. Ahora, esa recuperación... Hay una convergencia hacia ese nivel de crecimiento potencial, que también hay que considerar un nivel de empleo. Por ejemplo, el nivel de empleo que en los últimos años la economía dominicana, presenta, es una población económicamente activa de 5 millones de personas que están en el mercado de trabajo. Y de esos 5 millones, 4.5 están ocupados. Claro, con el tema de la pandemia, 1 millón de personas dejó prácticamente fuera del mercado de trabajo. Hay una pregunta que mucha gente se formula, yo entre ellos. Sí. Por ejemplo, ese proceso de recuperación firme o vulnerable, como se le quiera llamar, ¿es el resultado de un crecimiento vegetativo o es el resultado de acciones políticas del gobierno? No es el resultado de un crecimiento vegetativo, porque en el año 2021 ocurrieron elementos que el mismo gobierno incluso no estaba esperando. Incluso alguien lo mencionó aquí, creo que fue el maestro Dari Javier. O sea, el hecho de que las remesas en la República Dominicana durante el año 2021 crecieran hasta 10.400 millones de dólares, o sea, un monto nunca visto. Eso realmente impactó dos variables importantes, que son importantes en la actividad económica, el consumo privado y la inversión privada. Claro. Y eso le dio un impulso extraordinario al crecimiento del año 2021. Y esos son elementos muchas veces que no estaban proyectados ni pronosticados. ¿Por qué? Por las ayudas que dio el gobierno norteamericano y la diáspora dominicana, un 85% reside en la República Pero en ahora Estados se ha Unidos. anunciado, ahora se sabe, por ejemplo, que en estos primeros años, en estos primeros meses del año, las remesas han bajado sustancialmente. Y ese es el dinero que va directamente a las personas, ¿no? Pero ojo con eso, porque cuando tú comparas el nivel de remesas del año 2000, el que estamos recibiendo y las proyecciones que hay con respecto a un año normal, en este caso 2019, va a haber un crecimiento de cercano a 9.000 millones de dólares. Que, oye, eso es un monto que es bueno relativamente. Claro, no se puede comparar pero con el monto que recibió. ¿Qué porcentaje? Y yo creo que eso es un dato que nadie le ha tomado mucho en cuenta, salvo que ustedes lo hagan en su cátedra, en su esfera profesional. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿qué porcentaje de esa remesa que llega directamente a la persona va al ahorro y no al consumo directo? No, eso, fíjate lo siguiente, cuando tú observas la estructura socioeconómica de aquellos que reciben remesas, son sectores que están en el primer quintil, segundo quintil, tercer quintil. A eso es lo que me refiero. Sectores de bajos ingresos y de clase media baja, que prácticamente destinan gran parte de esos recursos al consumo. Por eso mismo, 52, a eso es lo que me refiero. Ese grupo que reciben, consumen todo lo que se le envía. Todo lo que se Entonces, un bajón de esa remesa afecta directamente a la que sí, persona. claro Un 52% pero hombres pero receptores de remesas. Yo creo que más que un bajón, lo que se está corrigiendo una tasa de crecimiento. No, hay un factor de corrección que era insostenible en el mediano largo plazo. Fíjate que en el mes de abril cayeron en 100 millones de dólares. Claro. El acumulado en el primer cuatrimestre son 277 millones de dólares. Mucho Ahora, dinero. como decía Antonio, si tú lo comparas con el 2019, que fue un año, digamos, normal, que estable, entonces estamos por encima, ¿no? Es que esa tasa de crecimiento del año 2021, donde hubo un crecimiento inesperado, claro, aquí hay que destacar que la inversión privada y la inversión extranjera jugaron un papel. Es verdad que el gobierno no estuvo muy activo en la inversión, pero en este país el PBI depende casi un 90% de la inversión privada. Y el crecimiento que hubo en el año 2021, casi un 70% fue fruto de la actividad privada. Claro. Un colega suyo, Héctor Guiliani, sostiene Héctor, que el hecho de que no había posibilidad de consumo en el año
más 2000, fuerte sí, sí. de la pandemia, hizo que al desaparecer o al volver a la realidad, a la normalidad, la economía surtiera un boom, porque había mucha capacidad de consumo en ese momento entre la gente. No sé hasta qué punto eso tiene... Desde el punto de vista del comportamiento de consumidores, algo que no solo ocurre... Tiene lógica, ¿no? No solo ocurre en República Dominicana, Sí, sí. ocurre en casi todos los países que sufrieron cierres semicompletos o completos como nosotros, donde se ve, y por eso el repunte que nosotros vemos en la llegada de pasajeros a la República Dominicana también tuvo un rol importante, y la apuesta que hizo el gobierno a no cerrar fronteras pasada el momento más álgido de la pandemia. Entonces, sin dudas, hay esa sustitución temporal de consumo y esa postergación se ve en un aumento de las necesidades de diversión, de todo aquello que no se pudo suplir durante la pandemia por razones logísticas. Claro. O sea, eso, y es a nivel global. Ahora, quien sale en las noches, por ejemplo, a dar una vuelta por la ciudad, Santo Domingo, Santiago, supongo que también Santiago y otras ciudades, uno ve un movimiento comercial tremendo, ¿no? De una gran ciudad, realmente. Incluso la actividad económica en el polígono central de Santo Domingo se compara con la de una ciudad como Miami, por ejemplo. Y si te vas a Punta Cana o a Romana, Igual. Yo creo, don Miguel, que había... Sí, lo que había quiero decir una con eso es que vivimos acumulación. dos sociedades. Dos realidades. Había una acumulación de deseo de la diversión Sí, sí, y de superar el encierro. Porque sin uno ponerse una chaqueta de psicólogo, psiquiatra, pero había una tensión Que la muy necesitamos fuerte. nosotros como sociedad. Había una tensión muy fuerte en la población. Usted veía que rompían los esquemas de encerramiento, los controles, la gente salía y llegaba, y por eso hubo en algún momento que dentro de las medidas restrictivas poner 1 hora, 2 horas para el regreso, el retorno sin parada y cosas. Entonces todos esos aspectos todos esos elementos crearon muchas tensiones en la gente que uno tiene que ponderar, y la gente quería divertirse. Recuérdese aquellos famosos teteos, como dicen ahora, que salían, rompían todo, y la gente salía a desafiar, a tal punto que aquí me llamó poderosamente la atención un caso de que unos jóvenes le pusieron al frente de una casa el nombre de una iglesia, y estaban encerrados, y la policía descubre que era tomando alcohol y bailando que estaban. Eso se llegó en la parte alta de la ciudad a producir. O sea, ese tipo de cosas, esa reprimenda que tenía la gente, lo llevó, y bueno, se está expresando. Salir, ciertamente, yo salí el otro día a hacer una diligencia y me sorprendió la cantidad de gente que había en una zona de la ciudad por el Conde. Nunca lo había visto así en la parte nocturna que yo había ido, y realmente uno lo puede interpretar de esa manera. Ahora, no hay duda de que el país, que los gobiernos que hemos tenido de la pandemia aquí, actuaron con mucha inteligencia, porque era un enemigo desconocido, ¿no? Nadie sabía lo que podía suceder, y sin embargo el país salió a flote. Yo creo que eso hay que reconocerlo. No, sin dudas. Y yo quiero retomar un aspecto que subrayabas hace un momentito sobre las dos sociedades que vemos en República Dominicana, que de manera tangencial el doctor Ciriaco mencionó. Y yo creo que es un punto que el Fondo Monetario Internacional en su último comunicado también resaltó, la necesidad de apuntalar un crecimiento inclusivo en República Dominicana. ¿Por qué? Porque eso tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista de la intervención pública y las necesidades de mantener subsidios focalizados como están siendo implementados a través de programas como Supérate, pero también lo que tiene que ver con la estructura de seguridad que tiene que tener un país cuando se dan comportamientos muy desiguales entre quintiles de ingresos. Y ese es un reto a futuro importante que también tiene implicaciones desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal, porque República Dominicana tiene que de alguna manera ir desmontando esa cadena de subsidios
que actualmente mantiene, y es un tema que nos debe poner sobre la mesa y debería de ser llevado a un diálogo. Bueno, yo pienso que el tema fiscal, las finanzas públicas constituyen un elemento de alta vulnerabilidad. La deuda pública, que creció bastante en el año 2020, todavía tiene un nivel alto, estamos hablando de casi un 65% del PIB. Estamos hablando en términos absolutos, tanto la deuda del gobierno central como la del Banco Central ronda casi los 60.000 millones de dólares. Y todo eso limita la capacidad que tiene el Estado dominicano para hacer políticas públicas de desarrollo. Por ejemplo, en la medida que tú estás destinando para el servicio de la deuda casi un 40% de lo que recibe. Lo ideal sería un 10%, ¿no? Bueno, no hay un dato que te pueda decir que es el óptimo. Se han hecho ejercicios para economías, obviamente, con sistemas fiscales fuertes. Otros, por ejemplo, como el caso de la República Dominicana, que tiene un sistema fiscal bastante vulnerable, ¿no? Con mucha elusión, con mucha evasión, con una cantidad importante de exenciones. Y todo eso genera riesgos en este proceso de recuperación. Yo recuerdo perfectamente que en los años 70, 80, uno de los tópicos más de más tratamiento en los medios y entre los gobiernos era el de la renegociación de la deuda. Muchos países, especialmente los países deudores del tercer mundo, sostenían que esa deuda había sido pagada muchas veces, y se habló de la posibilidad de que se fijara un tope a los intereses de la deuda de un 10%, por eso me recuerdo cuando exactamente, pero ese tema desapareció del debate internacional, obviamente. Pero lo que ha ocurrido, perdón Carlos, para terminar esa partecita del tema de la deuda, lo que ha ocurrido es que en los años 70, 80, los actores básicamente y los países que estaban endeudados eran países en desarrollo. Hoy en día los países desarrollados tienen una deuda mucho más grande que los países en desarrollo. Y si me permite... Y la composición de la deuda ha cambiado. Y los acreedores no son los mismos. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando que son, deudas en bonos, los acreedores son privados, eso es un problema. Sí, el agregar ahí que la discusión a partir de 2020, y fue un año que marcó quizás un cambio en la manera de pensar respecto a la deuda. Marcó ¿por qué? Porque la mayoría de los países dejamos de mirar ese indicador por la necesidad de intervenir, de hacer intervenciones públicas para poder socorrer a las poblaciones. Entonces, ya no, la discusión de política pública no es si tenemos mucha deuda, sino si podemos pagar la deuda que asumimos. Es otro el diálogo. Y en ese sentido es donde República Dominicana tiene el mismo reto que el resto de los países que emitieron o emitieron deuda o se endeudaron de manera multilateral. E irresponsablemente en muchos países. Yo creo que el problema es la sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad. Porque ¿por qué nos endeudamos? Es que estamos ejecutando presupuestos con déficit. Y mientras tú ejecutas un presupuesto con déficit, tienes que buscar la manera de financiarlo. Tú no tienes ya la maquinita del Banco Central que te está financiando con inorgánico. Entonces tienes que acudir o a financiamiento interno con emisiones de Hacienda o a títulos en los mercados internacionales. De ahí se va a derivar, obviamente, un incremento, como decía Antonio, en el coeficiente de la deuda, que afortunadamente en términos relativos los hemos bajado. Claro. La deuda no ha bajado, claro. Pero hay algo que favorece en el apalancamiento. Cuando tú logras crecer por encima de lo que está creciendo tu endeudamiento, podría significar que tú estás haciendo buen uso. Y me permite aclarar ahí, hacer un paréntesis, y es que también desde el punto de vista de crédito público han habido operaciones interesantísimas. Sí, claro. También perfil. Como el de Refidonza, por ejemplo. Me refería a los cambios de manejo de pasivos. De cambio en teneduría de bonos, en momentos oportunos. Y recompra incluso exacto. Que han permitido una holgura fiscal sin recurrir a una reforma, que es una discusión que deberíamos de tener, sin dudas, que ha sido muy postergada y que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 01-12 manda, pero que en el contexto actual, donde hablamos de un signo de interrogación cuando hablamos de recuperación
firme en el mediano y largo plazo, debe de ser sopesado. El truco con hacer una reforma fiscal es hacerla en el momento correcto. Y en el momento que una economía todavía está apenas despegando, pues no permitiría que se expandieran todos los sectores de manera. Ahora, en la crisis financiera del 2008-2009 sepultó una leyenda negra alrededor de la deuda, porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial recomendaron el endeudamiento para salir de la crisis, y todos los países salieron a endeudarse. Mire, exacto, todos los países se endeudaron en este proceso, fue la alternativa más fácil para poder financiar la acción del Estado. Y hay un elemento que ya venía subyacente en América Latina particularmente, y es un instrumento que no estaba muy activo en los 80, que es el uso de la emisión de deuda soberana. Se ha hecho frecuente, muchos países han abandonado el tener que comprometerse con los organismos multilaterales para evitar aquello de la famosa política de ajuste, para entonces hacer las emisiones y no tener un policía monetario detrás. En el caso dominicano hay dos elementos importantes de carácter normativo que hay que resaltar ante este proceso de vulnerabilidad, y es la viabilidad que le da la Constitución de la República a los gobiernos. Es decir, la figura de los presupuestos complementarios no estaban vigentes para esa época, sino a partir de la Constitución del 2010, y el gobierno puede rejugar con esas restricciones fiscales que está teniendo en este proceso, puede jugar con eso y reajustar el presupuesto. Es un instrumento importante que, bueno, ya va a depender de quienes piensen en el gobierno invocar esa parte de la norma constitucional de la República Dominicana. Pero también, como hay vulnerabilidad, áreas vulnerables, también hay la costumbre de también ver la fortaleza, y dentro de la fortaleza la lección aprendida es proteger más al sector agropecuario, el propio sector financiero, emitir normas con mayor fortalecimiento para blindar el sector, la parte comercial, porque fueron y el sector construcción, porque fueron los sectores que demostraron ¿cómo le digo? El mayor fortalecimiento, viabilidad en este proceso. O sea, fue lo que le dije al inicio. O sea, estos sectores tú no lo puedes hoy incluir como recuperados porque nunca fueron golpeados de manera frontal. Todavía se escucha mucho decir que el país ha llegado al límite de su capacidad de endeudamiento. ¿Realmente tenemos una capacidad límite de endeudamiento? Porque eso yo pienso como... el Estado como tal no tiene límite. El Estado como figura no tiene límite. Ahora, yo lo que creo es que la vulnerabilidad se lo da el sistema tributario en la República Dominicana. Porque cuando tú analizas básicamente cómo la República Dominicana, su estructura fiscal, los niveles de ingresos, los niveles de exenciones, claramente hay muchas filtraciones. Y eso le quita capacidades recaudatorias al gobierno. Y por eso se habla de una reforma fiscal integral. Pero esa reforma fiscal ha sido ya prácticamente descartada. Pero eso está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso hay que hacerlo en los momentos donde la economía va bien. Es un error de los economistas hacer reformas en tiempos de crisis. Claro. O los gobiernos. O los gobiernos. No hacen reformas. No, porque hay muchas personas que dicen que este es el mejor momento y recomiendan. Y yo siempre digo que la mejor forma de uno prever situaciones es cuando uno está bien y tiene que ir al médico cuando uno está bien. Ahora, ¿qué necesitamos para estar bien económicamente y que sea el momento oportuno o propicio para una reforma fiscal? Porque realmente hay que modificar el sistema tributario de la República Dominicana. Simplificarlo. Y simplificarlo. Pero además, cargar el peso de las recaudaciones del Estado entre los que más pueden, no en el salario pobre. Un salario que además tiene desde hace más de
3 años. Y eso ocurre, que no tiene revisiones a su retención por inflación. Ha caído, ¿eh? No, es que no hay una revisión a la retención del pero del eso impuesto sobre la renta. eso ocurre, por ejemplo, con el sistema de seguridad social. Pero si es el caso, para ponernos en contexto, el presupuesto nacional cuando se planteó fue calculado con un barril de petróleo en torno a los $70 por barril, el WTI, y hoy estamos viendo precios por encima de los $110 y una revisión del marco macroeconómico que presenta el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que lo proyecta al cierre del año en $107 por barril. Eso es, desde el punto de vista del Estado, un impacto importantísimo a las cuentas fiscales y que lo vemos en los anuncios que hace semanalmente el Ministerio de Industria y Comercio. Pero el aumento de los precios internacionales del oro, por ejemplo, ¿no hay una compensación ahí? Hay una compensación desde el punto de vista de la balanza de pagos, no así desde el punto de vista de las cuentas fiscales de manera total. Pero también hay otras características de ese conflicto armado que inciden sobre la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros teníamos llegada de turistas desde Ucrania y desde Rusia, que ha mermado y que ha tenido que República Dominicana ponerse manos a la obra para poder compensar esa llegada y buscar otros países de origen para la ocupación para mantener una ocupación hotelera como la que tenemos hoy día. En términos de materia prima, hay mercados como los mercados de aceite, comestibles, que se han visto muy afectados y que quizás no directamente lo vemos en nuestra alacena, pero que de alguna manera inciden en el precio global y aumentan la inflación importada a República Dominicana. Además, a nivel de nuestros socios, también hay un nerviosismo que merma la inversión y merma la planificación de salida. Hay mucha gente, si tú hablas con turismo emisor europeo, dice yo no quiero moverme mucho porque no sé lo que va a pasar en la frontera más próxima que es Rusia y Ucrania. Con lo cual, nosotros veremos un año donde mantendremos la atención y que definitivamente va a ser un año con una disrupción en la cadena logística, no solamente por la crisis de Ucrania, sino por un cierre sucesivo de importantes ciudades de China, que sigue siendo el primer proveedor mundial y que incide directamente también sobre la canasta de consumo de todos los dominicanos. Bueno, yo creo, yo tengo mucho temor con respecto a cómo la economía dominicana terminará. Si bien es cierto que hay proyecciones que se han venido... Terminará el año. No, el año, correcto. Que se han venido recortando. En un primer momento se hizo un pronóstico de un crecimiento de un 6%, luego entonces de un 5%. Bueno, pero el fondo lo cambia constantemente. No, pero obviamente por el entorno internacional, por esa situación que constantemente hay cambios, y eso incrementa la inflación por las tensiones que generan los mercados de combustible, de hidrocarburos y de las materias primas agrícolas, pero eso cambia entonces toda la política monetaria de los bancos centrales. Eso endurece obviamente la tasa de referencia de los bancos centrales y trae como consecuencia un incremento de la tasa de interés. Ese incremento de la tasa de interés te afecta el consumo privado y te afecta la inversión privada, que son dos componentes importantes del crecimiento. Por eso es que en la medida que ese conflicto se va prolongando, va generando tensiones e incertidumbre y va apretando aún más la política monetaria, porque los bancos centrales están viendo que el fantasma de la inflación persiste. Más que transitorio, se ha convertido en algo persistente, producto de ese entorno internacional que, si obviamente no se llega a un acuerdo político, claramente eso va a seguir tensando los mercados de hidrocarburos, los mercados, por ejemplo, de commodities, y tiene un impacto perverso en las economías. Y en el caso de la economía dominicana, por ejemplo, este año, la factura petrolera se va a incrementar más de 3.000 millones de dólares adicional a la factura del año pasado. El año pasado fueron 4.000 millones y posiblemente este año esa factura petrolera pueda llegar a 7.000 millones.
Se ha hablado de la posibilidad, y llegó a publicarse, que Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea han tratado de establecer o luchar porque haya un tope en el precio del petróleo. ¿Existe esa posibilidad realmente? Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, ¿no? Mire, don Miguel, el problema de los conflictos bélicos, de acuerdo a las evidencias de guerra que han ocurrido en el pasado, es que se sabe cuándo inician las guerras, No se sabe pero cuándo no termina. se sabe cuándo termina. Y ahí entran esos factores, entre el factor político, el factor geopolítico, el problema fronterizo de las decisiones para invertir. Todos esos factores van en el mismo paquete. Pero la incertidumbre que predomina hoy en día, y en particular lo que es el rol que le toca jugar a los bancos centrales desde la óptica de la política monetaria, tiene un elemento muy desfavorable, y es que los bancos centrales van a apostar a la política monetaria para jugar su rol, que es de la estabilidad de precios. Y en esa apuesta, los bancos centrales, al ser agresivos con la política monetaria, van a ver, si bien es cierto, buscando un objetivo, alcanzarlo, van a ver una expansión de la inflación, que de hecho está proyectado para todo lo que resta del año, cohabitar con este proceso inflacionario, y en el cual los precios del petróleo o los carburantes en sentido general tendrán un papel determinante en este proceso. En el escenario, entonces, no podemos definir desde ya cómo terminaría el precio del petróleo, porque las mejores proyecciones económicas en este momento son las que oscilan entre 30 a 45 días. Es un error incluso a nivel de organismos internacionales y de las entidades públicas proyectar el final de la economía, del comportamiento de la actividad económica sobre la base de hacer una proyección lineal y no hacerla en tramos. En el gris escenario de incertidumbre en que nos ha llevado la guerra de Rusia y Ucrania, ¿qué es lo mejor o lo peor que pudiera ocurrir? Bueno, y no estoy adivinando, trato de adivinar el futuro. La incertidumbre se traduce, sin lugar a dudas, en volatilidad en los precios, y eso lo estamos sufriendo. Y posiblemente lo vamos a seguir sufriendo. No se puede hablar de que en el segundo semestre se va a corregir esta situación. El Banco Central mantiene un objetivo meta de inflación de un 4%, tenemos una interanual de 9%, más del doble. Para Estados Unidos tiene su mayor inflación en 40 años. 8.50. Canadá en 30 años. 8.50. Europa, desde que surgió en el siglo pasado el euro, no había registrado los niveles de inflación. Entonces, el problema de la inflación ahora mismo es que las medidas que se están tomando son medidas que responden a un viejo esquema de restringir la masa monetaria. Nosotros hemos aumentado 250 puntos, lo que está haciendo la Reserva Federal ahora, y lo están haciendo todos los bancos centrales. Claro. Pero no vamos a controlar la inflación aumentando tasas de política monetaria, porque es que obedece a otros factores. Es una inflación de costo, una inflación importada, y que trae agregada la incertidumbre que manda este conflicto. Amén, de que en el caso nuestro hay otro riesgo permanente, que es el de riesgo climático, que eso siempre lo tenemos. Ahora, yo pienso lo siguiente con respecto a la pregunta que tú has hecho, Miguel, y es que dentro de ese contexto, yo creo que los países han comenzado a pensar hacia adentro y a fortalecer sus políticas públicas en determinados sectores. Por ejemplo, en la marcha. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un problema de oferta, claramente. Sí. Muchos países están fortaleciendo su producción nacional. Y eso es muy importante, porque eso es como que tú vuelves otra vez a pensar. Y estamos en esa dirección, ¿no? Claro que sí. Yo creo que hasta ahora hay todo un abanico de políticas públicas que vienen fortaleciendo. Tienden a eso. Y tienden a eso. Y yo creo que eso es un elemento positivo. Pero no solamente la República Dominicana. Colombia está haciendo lo mismo. Y otros países de América Latina están haciendo lo mismo. Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento positivo que ha traído este entorno internacional. Ahora, ¿requiere la situación cambio drástico en la política económica del gobierno? Obviamente que sí, en todos los gobiernos, porque es que la crisis dejó lecciones, y uno lo que está mirando es que se están usando el mismo mecanismo para contrarrestar la crisis,
y no se están introduciendo, no se están innovando mecanismos distintos, o sea, la invención de mecanismos. Nadie está en el mundo buscando alternativas distintas para enfrentar crisis en una situación donde la crisis desnudó todo. La crisis es primera vez en la historia de las crisis económicas que una crisis se deriva de una crisis sanitaria y no se ha tomado medida distinta, como si la crisis viene del mercado bursátil, si viene del mercado cambiario, un problema monetario. Ya son otras las razones. Cuando tú y yo estudiamos en los años 70 en la universidad, se nos habló de la teoría de la dependencia. Hoy en día, tomando lo que decía Antonio, y se acuerda que lo leí, que Macron también lo planteaba, hoy en día se está pensando como cosa de lo bueno de lo malo, de evitar el nivel de dependencia, porque es que se le está dando retroceso a la globalización. Claro. ¿Qué surgirá? Todavía está en el proceso. Una desglobalización en curso. Pero no tenemos todavía. Pero que ya venía ocurriendo Claro. desde Desde 2008, pero el paradigma, todavía no tenemos el paradigma que lo va a sustituir. Ahora, el proceso mismo, por eso te digo, es el que nos va a ir dando la pauta, ¿no? Pero sí habrá una menor dependencia económica por las experiencias ahora de Rusia y con China. La rivalidad política que evidentemente va a ir creciendo Claro. en la medida en que avancemos hacia el proceso electoral. Nos quedan solamente 2 minutos, así que muy brevemente la respuesta. Esa rivalidad política no puede entorpecer o obstaculizar todo esfuerzo para mantener firme la economía dominicana. Claro que sí. Los procesos internos, tú dices. Los procesos políticos de por sí son tensos e incluso desfavorecen mucho la inversión privada, y eso se va a notar de cara al proceso 24. Es natural en este proceso, en la medida que la temperatura política vaya subiendo, va definiendo. Ahora, uno de los secretos que ha tenido, Carolina, que ha tenido la economía dominicana en los últimos 20 años, es que los actores políticos han sabido establecer arreglos. Y eso es importante, al margen de todo. Y eso le ha dado cierta estabilidad y atracción. Si me permite, y iba justo en esa dirección, Antonio, a no apostar a que la economía dominicana va a ir mal en un contexto de elecciones de 2024, sino que los actores van a encontrar el escenario idóneo para provocar un diálogo productivo, porque es el interés de todos que República Dominicana continúe por un buen camino, y no la apuesta de lo contrario. ¿Qué lecciones aprendimos? Que el riesgo está para quedarse y que como lo gestionemos puede hacer la diferencia. 30 segundos. Bueno, además del escenario político, señor, recordemos que tenemos un presidente en reelección, y eso ya también plantea ciertas interrogantes en materia de toma de decisiones. Por ejemplo, la reforma fiscal que hablábamos ahorita, todo el mundo sabe que es una necesidad. El fondo lo plantea como sostenibilidad fiscal. Pero ¿quién se le ocurre tomar una decisión de esa magnitud si aspira a una reelección? Ningún país lo ha hecho. Bien, licenciados, gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Espero que el público haya disfrutado del tema y tenga en este momento una opinión un panorama mucho más cabal de cuál es la realidad económica de la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.